الشعب هو إسلامي في النهاية. Ahlan wa sahlan, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Mad Arabism. Si en el anterior vídeo estuvimos hablando de cómo era la península arábiga antes del descubrimiento del petróleo, en este caso nosotros vamos a hablar del descubrimiento del petróleo y cómo este ha influido en la organización política y religiosa de los estados modernos de la península, creando un fenómeno conocido como el petroislam. Pero antes, permitidme que os ponga un poco en contexto. En el siglo VII la península arábiga había sido el punto de partida del Imperio Islámico, pero enseguida perdió todo su protagonismo político en favor de nuevas regiones como Siria, Mesopotamia o la península de Anatolia, donde las diferentes dinastías de califas y sultanes establecieron sus capitales. 1000 años más tarde era solamente una región periférica, aún estancada en el nomadismo y en el comercio caravanero. Lo único reseñable que había allí eran los santos lugares del Islam, las ciudades de la Meca y Medina, custodiadas por los jerifes hashemís, de los que, como ya recordaréis, estuvimos hablando en el episodio de Rebelión en el Desierto. La dinastía hashemí era súbdita a su vez de los sultanes otomanos, quienes, como ya sabéis, aunque eran musulmanes, no eran árabes, sino turcos procedentes de las estepas de Asia Central. Esta era la situación de la costa occidental de la península, una región conocida como el Hijaz. Pero por otra parte, los desiertos del centro y del este, una región llamada el Nejd, estaban habitados por tribus nómadas dedicadas principalmente al pastoreo y al comercio, al igual que en tiempos del profeta del Islam, de Mahoma. Sin embargo, el Islam de aquella legendaria época poco tenía que ver ya con el que se practicaba por aquel entonces en pleno siglo XVIII. En este contexto no tardó en aparecer un renovador de la fe islámica llamado Muhammad bin Abdul Wahhab. Él pertenecía a una de las tribus del Nejd y era un hombre muy religioso que predicó un Islam muy integrista basado en buena medida en la doctrina de un pensador anterior llamado Ibn Taymiyyah, quien también pedía una restauración del Islam originario. Por su parte, Abdul Wahhab predicaba el regreso al Corán y al Hadith, que son las fuentes primigenias del Islam, frente a todos los agregados posteriores. Su elemento principal era la shahada o la confesión de la fe, es decir, que no hay más que un único Dios, es el monoteísmo, y Mahoma es el profeta de Dios, la ratificación de Mahoma como el último de los profetas. Todo lo demás, ángeles, santos, imágenes, lugares de culto, todo eso es idolatría que contamina la fe. Y por lo tanto, todos aquellos que rinden culto a alguno de estos elementos no son verdaderos musulmanes a ojos del wahhabismo. Ese es el caso de los musulmanes chiíes, una minoría dentro del Islam, quienes adoraban las tumbas de los profetas en ciudades santas como Medina, actualmente en Arabia Saudí, o Kerbala en Irak. Abdul Wahhab deseaba un Islam renovado, limpio de inmoralidades y defensor de la libertad de interpretación y refutador de los principios de autoridad tradicionales, es decir, todas las fetuas hechas por los hombres de religión, los ulemas. Por ello, rechazó el método de razonamiento analógico, es decir, el tratar de explicar los problemas actuales a través de lo que hubiese hecho el profeta del Islam y todo lo que aparece recogido, ¿no?, en las fuentes de documentación islámicas, en el Corán. Rechazó todo esto porque favorecía que los ulemas generalizasen y terminasen con el sentido espiritual del texto revelado. Sin embargo, esto derivó en que, en lugar de la libre interpretación del Corán, el wahhabismo ha terminado apostando por un literalismo muy riguroso y aún más restrictivo que todo aquello que pretendía eliminar. También se recuperó el énfasis en el yihad, lo que fue de gran ayuda para el principal aliado de Abdul Wahhab, el emir Muhammad bin Saud, el líder de una de las tribus más poderosas del Nejd. Apoyado en la doctrina de Abdul Wahhab, este inició una campaña militar contra el poder otomano en la región y, unidos el vigor moral wahhabí junto al ardor guerrero saudí, los beduinos del Nejd lograron una rápida expansión por la península, arrebatando la Meca y Medina a los hashemís y por extensión a los otomanos. Por ello, Constantinopla envió al general egipcio Ibrahim Pachá, el hijo del famoso gobernador Muhammad Ali, cuyas tropas vencieron a los saudíes y les hicieron retirarse al Nejd.
Permanecieron allí durante unas cuantas décadas, ocupados por entonces en rencillas internas e intertribales. No fue hasta inicios del siglo XX que apareció otro saudí capaz de emular las conquistas de sus antepasados. Su nombre era Abdulaziz bin Abdelrahman bin Saud y era el tataranieto de Mohammed bin Saud. En 1902 reconquistó Riyadh, la que antaño había sido la capital del viejo estado saudí, y 30 años más tarde había conseguido expulsar a los hashemíes de los santos lugares del Islam, y esta vez ya de forma definitiva. En 1932, Abdulaziz proclamó el reino de Arabia Saudí en un territorio que englobaba la mayor parte de la península arábiga, salvo el Yemen en el sur y los protectorados británicos en el extremo oriental de la península y el estrecho de Hormuz. En un primer momento, la economía del reino dependía de las peregrinaciones a los santos lugares, pero pocos años más tarde se descubrió el primer pozo petrolífero en el país, lo que transformó de forma decisiva el Estado saudí. En un abrir y cerrar de ojos, la monarquía se enriqueció gracias a las exportaciones petrolíferas, sobre todo a las potencias occidentales y especialmente a los Estados Unidos de América. Además, durante la Guerra Fría, como era de esperar, el anticomunismo americano hizo muy buenas migas con el fundamentalismo saudí, puesto que evidentemente el ateísmo comunista era una aberración para los saudíes tan religiosos ellos. El reino contribuyó en más de una ocasión a los intereses americanos en esta región. Por ejemplo, cuando en 1979 la Unión Soviética trató de invadir militarmente Afganistán, en el reino se alzaron muchas voces en defensa de los musulmanes afganos. Una de estas, o yo creo que supongo la más famosa, era la de Osama Bin Laden, un joven estudiante saudí, hijo de un acaudalado empresario de la construcción, quien puso buena parte de la riqueza familiar al servicio de los mujahidín, los guerrilleros islamistas que posteriormente reclutaría para la organización terrorista Al-Qaeda. Como decía antes, las buenas relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí fructificaron en el enriquecimiento de la élite saudí, la cual empleó todo este dinero fruto de las exportaciones petrolíferas en fortalecer su presencia en la geopolítica de Oriente Medio. Mientras que muchos países árabes, como Egipto, Siria o Irak, viraban hacia la laicidad, Arabia Saudí hizo gala del Islam como elemento identitario y acogió a todos los exiliados islamistas del mundo árabe. En su estancia en el reino, muchos de estos entraron en contacto con el Islam wahabí e incluso se convirtieron al movimiento, y cuando regresaron a sus países, pues lo llevaron consigo. Gracias a ello, el ámbito de influencia wahabí creció considerablemente, exportándose a todo el mundo árabe. Igualmente, el Estado saudí se vio también fortalecido gracias a las continuas guerras de los estados árabes progresistas contra Israel, donde estos estados árabes laicos siempre eran derrotados. Sin embargo, Arabia Saudí, sin necesidad siquiera de desplegar sus tropas, fue capaz de poner en jaque a los Estados Unidos, el tradicional aliado de Israel, como ya sabéis, y realmente a todo Occidente durante la crisis del petróleo de los años 70. Ahora bien, hemos de matizar que el wahabismo actual no es igual que el que en su día predicaba Abdel Wahhab. El wahabismo de hoy en día está bastante influido por el capitalismo y se orienta sobre todo a la organización estatal. De acuerdo a la visión reduccionista del Islam, se han articulado todo tipo de justificaciones para llevar a cabo el progreso del país, fortaleciendo sobre todo a la élite que se encuentra en el poder. Además, se han realizado grandes inversiones de estas ganancias petrolíferas para construir mezquitas y escuelas coránicas por todo el mundo que expanden el Islam wahabí. Un ejemplo sería la famosa mezquita de Madrid de la M30, cuya construcción fue posible gracias a la financiación de Arabia Saudí. En la actualidad no está controlada directamente por el reino, sino por la Liga del Mundo Islámico, la cual fue fundada por los Saud y a día de hoy todavía sigue dependiendo de ellos. Lo más interesante del wahabismo es que, a pesar de ser un fenómeno minoritario, ha cobrado una gran influencia gracias a los negocios con el petróleo, ¿no? Además, es también muy atractivo por lo sencillo que es su dogma, la literalidad del Corán, y también por ese fuerte componente que tiene reaccionario contra todos aquellos que no son verdaderos musulmanes, lo cual, como ya os podéis imaginar, ha inspirado a organizaciones terroristas como Al-Qaeda o el conocido Estado Islámico, ¿no? Ambas ellas de carácter fundamentalista. Y esto es todo en cuanto a las referencias. Pues en este caso he utilizado dos libros de dos viejas glorias del arabismo español. Por un lado, todo lo que tenía que ver con el dogma wahabí. Para eso he utilizado un libro llamado La historia del pensamiento islámico, de Miguel Cruz Hernández, y por otro, para todo aquello que tenía que ver con el desarrollo histórico del reino,
pues el libro titulado El mundo árabe islámico contemporáneo del profesor Bernabé López. Y esto es todo, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y os ha resultado interesante, pues podéis darle al botón de me gusta, y si queréis compartirlo con alguien que se sienta atraído, ¿no?, tanto por el aspecto político como el aspecto religioso, o por ambos, ¿no?, de este tema, que la verdad que es de bastante actualidad, pues compartidlo con él o con ella. Y bueno, y si queréis seguir al tanto de este tipo de vídeos sobre esta miniserie, ¿no?, sobre el mundo árabe islámico, pues ya sabéis, suscribiros al canal. Eso es todo por mi parte y nada, más salama.